¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Como estaba previsto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió al vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien se refirió al caso Odebrecht e insistió en no estar involucrado en ningún hecho de corrupción y pidió que la auditen, si es posible, de por vida. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. El vicepresidente hizo una larga exposición de los proyectos que han estado a su cargo durante los 10 años de Revolución Ciudadana, asegurando que esa es la responsabilidad política que ha tenido en los sectores estratégicos. Y con ese tema empezamos hoy. Por favor, señores asambleístas, hablando especialmente a los señores senadores. En medio del desorden y gritos, inició la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, luego del ingreso del vicepresidente Jorge Glass al salón del ex Senado. Simpatizantes del oficialismo ocuparon gran parte del salón, aplaudiendo constantemente a Glass. Por favor. Durante 4 horas, el vicepresidente resumió su gestión al frente de los sectores estratégicos, respondió a algunas preguntas y habló de los proyectos que estuvieron a cargo de la empresa Odebrecht en el Ecuador. En reiteradas ocasiones dijo que tiene las manos limpias. No hay una sola prueba en mi contra de absolutamente nada, como no la hubo en la campaña electoral, como no la hay ahora. Ya solo falta que me quieran llevar a juicio político con recortes de periódicos. Yo estoy aquí dando la cara, no me he ido a ningún lado, no me voy a ir a Panamá, no me voy a ir a Miami. Se refirió al caso de su tío Ricardo Rivera, acusado de haber recibido sobornos por parte de Odebrecht para la adjudicación de contratos. Me tienen sin cuidado los procesados y condenados que, buscando reducir sus penas, pretendan involucrarme en cualquier acto de corrupción. Si es que Ricardo Rivera ha sido testaferro, bueno, mío no, yo no tengo testaferros. Yo lo que tengo, mi patrimonio es público. Glass pidió que lo auditen a él y a quien sea. Respeto la honra de todos, pero que se investigue todo y que se investigue a todos, de que me auditen por el resto de mi vida. No es Glass el que vive en una casotota. Mi patrimonio es donde vivo, la camioneta que manejo. Vivo de mi salario y el de mi esposa. Y habló de su encuentro con Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora brasileña. Mi Revolución Ciudadana no necesita de tus porquerías para ganar votos. Y te largas en mi oficina. Te largas y no regresas hasta que decidas repararla. Nadie le ha propuesto ofrecer plata a Glass. Y si lo hubieran hecho, estuviera preso todavía en el Ecuador, sin posibilidad de irse a arresto domiciliario. En la última hora de la comparecencia de Glass, legisladores de la oposición y del oficialismo le hicieron algunas preguntas en medio de interrupciones, pues había insatisfacción desde los sectores más críticos sobre lo que el segundo mandatario expuso en las primeras 3 horas de intervención. Permitan al asambleísta continuar. Continúe, asambleísta. Gracias. Usted debería dejar de ser tan militante y amiga del señor Glass y más fiscalizadora. Yo no he traído barras. Por favor, es precisamente para que cuando ella intervenga sea en el marco del respeto. Casi 2 lluvias de aplausos que hemos recibido en este día por minuto están por demás. Nosotros damos lucha frontal. No es que porque son de mi gallada no los toco y entonces digo que no se investigue. No, señores. ¿En dónde están los 33.5 millones que se ha recibido como coimas de la empresa Odebrecht? Si no es que Marcelo Odebrecht me ofreció plata, porque ahí no le hubiera entrado a patadas, sino que lo hubiera metido a la cárcel. No me arrepiento ni un átomo de lo que hemos hecho por esta nación en las áreas estratégicas. El vicepresidente concluyó su exposición ante una mayoría oficialista de la Comisión de Fiscalización y con barra propia. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Durante la comparecencia del vicepresidente se registró un breve incidente entre la oposición y el oficialismo en el que la escolta legislativa tuvo que intervenir. Al final los legisladores reaccionaron y Glass selló su comparecencia con un mitin político. Señora escolta legislativa, por favor, actúe, retírele de aquí a los asambleístas. Fue el momento en que legisladores del movimiento Creo levantaron un cartel pidiendo a Jorge Glass que responda si recibió dinero de Odebrecht. Compañera presidenta, no permita sus manejos. La escolta legislativa reaccionó de inmediato y hubo desorden en el salón donde se desarrollaba la intervención de Glass. Por favor, retiren esos carteles.
2 asambleístas se retiraron del lugar, molestos e insatisfechos con la exposición del vicepresidente. Esto es un show. ¿Por qué no habla de los 13 millones del tío? ¿Por qué no habla? Traen a toda la gente del país para que los aplauda. Traigan al pueblo ecuatoriano, díganle la verdad. No se puede soportar más esa farsa, pues. Al inicio de la sesión, la escolta legislativa y miembros de la policía reforzaron la seguridad dentro y fuera de la asamblea. Incluso los periodistas tuvimos inconvenientes para ingresar al salón del ex Senado. Al final de la exposición del segundo mandatario, la oposición se mostró insatisfecha. El movimiento Creo anunció que tiene listas más de 46 firmas para presentar la solicitud de juicio político en contra de Glass, aunque no establece con claridad una causal constitucional para el proceso. La causal tiene que ver exclusivamente con la relación política de coordinar, supervisar y coordinar, que no la ha cumplido a cabalidad y que se han dado casos de corrupción bajo su coordinación. El oficialismo, al contrario, se mostró satisfecho, rechazando los anuncios de juicio político contra Glass por parte de la oposición. Es que no existe, yo siempre he sido enfática, aquí no es lo que ellos creen, aquí no es lo que alguien opina, aquí es lo que es. Y nosotros tenemos que someternos a esto, a la ley orgánica de la función legislativa, que es el cuerpo legal que nos rige. Mientras no haya una causal, no se puede hacer una convocatoria a juicio político simplemente por show y politiquería. En los exteriores de la asamblea se concentraron simpatizantes del vicepresidente, que lo esperaron desde muy temprano. Hubo tarima, aplausos, banderas, pancartas e intervenciones respaldando su gestión. Un mitin político que selló la sonada comparecencia de Glass ante la función legislativa. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Los funcionarios de Odebrecht e Hidropastasa, procesados en 2009, lograron el sobreseimiento de la justicia ecuatoriana gracias a un acuerdo entre el gobierno y la constructora brasileña. El acuerdo facultaba a la justicia continuar con los procesos penales. Odebrecht, la empresa con el sello de corrupción más escandaloso que se haya conocido en nuestro tiempo, se enfrentó a la expulsión del gobierno de Correa, pero en poco regresó por jugosos contratos. Un proceso penal por delitos contra la seguridad interior del Estado, iniciado en 2009, reveló que alrededor de la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, en Tungurahua, se habría montado una trama de corrupción a través de la firma de contratos adicionales con Odebrecht, generando un perjuicio millonario. La auditoría determinó, por ejemplo, que directivos de Hidropastasa pagaron sin justificativos la suma de $8.7 millones, con base a las adendas 8 y 9, beneficiando al consorcio Odebrecht-Alstom, en perjuicio de Hidropastasa. Hasta mediados del 2010 el proceso fue impulsado por la Fiscalía de Tungurahua y los jueces establecieron el grado de participación de los ejecutivos respecto de la firma de las adendas. El entonces presidente de Hidropastasa recomienda a la Junta de Accionistas la firma de las adendas. La Fiscalía establece que el presidente ejecutivo de Hidroagoyán ha autorizado suscribir las adendas 6 a la 10. Que el vicepresidente ejecutivo de Hidropastasa proponía los textos para la suscripción de las adendas. El gerente del Fondo de Solidaridad entonces autorizó la formalización de estos documentos. Se revela que el apoderado de la constructora Odebrecht, como miembro de la Junta de Accionistas de Hidropastasa S.A., autoriza la suscripción de la adenda número 8. Salta el nombre de José Santos Filo, gerente general de Hidropastasa, quien suscribe las adendas en su calidad de director del consorcio constructor. Es ahora el hombre clave en las delaciones, pues asegura tener pruebas de los sobornos en Ecuador. En la investigación fiscal se establece que el apoderado de la empresa líder del consorcio Odebrecht-Alstom también suscribe las adendas 8 y 9 del contrato de construcción. A él se suman el gerente comercial del consorcio, un consultor económico y un consultor jurídico contratados por Hidropastasa para la suscripción de las adendas. Pero el proceso, que fue detalladamente investigado, quedó en fojas cero, tras el acuerdo entre Hidropastasa y Odebrecht a través del acta transaccional de octubre del 2010. La Procuraduría autorizó a Hidropastasa a transigir o acordar con Odebrecht, sin perjuicio de la facultad de la Fiscalía para continuar con el proceso. No obstante, el fiscal de Tungurahua tomó el camino más corto. Reconociendo el acuerdo, se abstuvo de acusar. Y sin acusación fiscal, no hay juicio. Odebrecht y sus ejecutivos limpiaron así su récord judicial de manos de un fiscal encargado.
Fausto Yepes, 24 horas. La renuncia de Carlos Polit a la Contraloría se habría dado luego de sufrir un preinfarto, según su abogado. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana está a la espera de la notificación de su aceptación de renuncia para iniciar un nuevo proceso de selección. La salud del actual contralor Carlos Polit habría empeorado, según el abogado defensor. Por eso presentó su renuncia irrevocable al cargo este martes 20 de junio ante la Asamblea Nacional, conjuntamente con un certificado médico que dice que sufrió de un preinfarto. Pero esta no sería la única razón. Se han anticipado criterios con respecto a la destitución. Entonces realmente no tenía objeto seguir manteniendo su situación de titular. Pero eso no obsta para que, como lo han dicho ya varios analistas, el proceso continúe y concluya con lo que tenga que concluir. Polit comparecerá ante la Asamblea Nacional mediante una carta, es decir, no regresará al país por ahora y según su abogado será así hasta que haya seguridad jurídica. Mientras tanto, las diligencias continúan, aunque son reservadas. Tienen que presentar alguna evidencia que denote conclusión, que se le oiga al doctor Polit solicitando dinero. Tras la renuncia del Contralor General del Estado, Carlos Polit, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra a la espera de la notificación de la Asamblea Nacional para luego dar paso al proceso de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, que podría durar entre 8 y 9 meses. Según la presidenta del Consejo de Participación, se debería usar el mismo reglamento con el que se eligió a Polit. Es que el reglamento contiene todo lo necesario que debe tener una autoridad. En su contexto, pues yo creo que debe ser el mismo, no debe ser cambiado, porque también pues recibiremos luego de estos detractores, bueno, lo cambiaron porque estaba dirigido a la final. Entonces, de todas maneras, somos un cuerpo colegiado y decidiremos como cuerpo colegiado. Y dice que para evitar lo que pasó con Carlos Polit, llama a la ciudadanía a ser parte del proceso. Y si la ciudadanía, como ustedes los medios, no impugnaron, era porque no se sabía en ese entonces, 28 de junio del 2016, de los temas que ahora se están ventilando y que están en cancha de la Fiscalía. Durante el proceso de selección continuará en funciones el actual contralor subrogante. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El ministro de Finanzas dice que antes de pagar la deuda de 2.500 millones de dólares del Estado al IES, hay que verificar nuevamente su monto. Lo dijo luego de que la Contraloría dispuso la restitución de ese valor. Si bien los afiliados, jubilados y expertos en seguridad social celebran la disposición de Contraloría de restituir más de 2.500 millones de dólares del Estado al IES por prestaciones de salud, el ministro de Finanzas aseguró hoy que habrá que verificar primero ese monto para luego llegar a un acuerdo de pago. Estaría también por analizarse si efectivamente existe o no esa deuda, es decir, es una primera información que tiene que revisarse desde todos sus aspectos, no solo la cifra. Por delante tenemos todavía mucho camino que recorrer. Y es que desde septiembre de 2016, que por decisión política del expresidente de la República, el Consejo Directivo del IES eliminó ese valor. A la fecha generó intereses que deberán tomarse en cuenta. 2.528 millones que van a pasar a ser cerca de 3.000 millones porque hay más de 350 millones de intereses en este lapso que pasó ese activo borrado, digamos. Y así lo reconoció el ministro de Finanzas al asegurar que se trata de un monto muy grande, que el gobierno deberá buscar un mecanismo de pago en el largo plazo. Alcanzarían cerca de 3.000 millones de dólares, es una cantidad muy importante. Se determinará si es que se establecen valores o no en el presupuesto y quizás, dependiendo de los tiempos, no sea en el presupuesto de 2017. Los jubilados, en cambio, están atrás de las sanciones para quienes a su criterio quisieron perjudicarle a los afiliados, pues en su momento presentaron una denuncia penal en la Fiscalía. Por falsedad documental, que hoy con el informe de Contraloría nos da la razón. Mientras este exdiputado y experto en seguridad social sostiene que la propia Contraloría deberá establecer la responsabilidad de quién o quiénes tomaron la decisión de eliminar ese valor contable de los balances del IES. La que determina las responsabilidades, sean administrativas, civiles o penales. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La asambleísta social cristiana Cristina Reyes se refirió al informe de Contraloría que ratifica la existencia de la deuda del Estado con el IES. Reyes asegura que el haber eliminado de los balances del Seguro Social esos 2.500 millones de dólares constituye un delito penal que deberá ser investigado y sancionado.
que el tiempo nos ha dado la razón y el señor Espinosa tiene que renunciar. Él adulteró documentación pública, borró de los balances contables la deuda en salud que estaba estipulada, tanto en informes de Contraloría como en documentos del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué piensa él? ¿Que la plata de la Seguridad Social es su cuenta particular? El señor Espinosa tiene la obligación de darle cuentas al país de por qué borró de los balances contables la deuda en salud que hoy en un informe final se reconoce que existe y que el gobierno la tiene que pagar. Esté consciente que si ha borrado de los balances contables del Fondo de Salud la deuda que el gobierno mantiene con la entidad y lo hizo de manera discrecional y abusiva, esto podría incluso incurrir en adulteración de documentación pública. Este jueves se pondrá en marcha el Consejo Consultivo Productivo Tributario, que estará encabezado por el vicepresidente Jorge Glass, además de representantes de los sectores público y privado. Hay diferencia de criterios entre sus posibles integrantes. El tema de las salvaguardias genera controversia entre la CAPEIP y la Cámara de Comercio de Quito. El tema del mantenimiento de las salvaguardias para ciertos productos que tenemos capacidad de producción nacional. El mensaje tampoco es encarecer la producción nacional, ni mucho menos, ni tampoco a los consumidores finales, pero sí proteger a una industria. A diferencia de la CAPEIP, la Cámara de Comercio va a hacer propuestas técnicas que sean positivas para cualquier sector empresarial, cosa que no se hace del lado de la CAPEIP, porque para defender a su sector están afectando a otros sectores como el sector comercial. Además de pedir que se mantengan las salvaguardias en 1.400 productos, la CAPEIP irá a la primera reunión del Consejo Consultivo Productivo con una agenda desde la pequeña y mediana industria. Está el tema de acceso a crédito también. Hemos propuesto que se reduzca la tasa de interés como un mecanismo precisamente de activación productiva. Aunque Alarcón no está invitado al Consejo Consultivo, lo está el Comité Empresarial del cual es parte. Él sostiene que allí propondrán una nueva ley. ¿Dónde pedimos que se vuelva al cálculo anterior del anticipo del impuesto a la renta? Pedimos que se vaya desgravando paulatinamente el impuesto a salida de divisas. Aunque sí coinciden en que el diálogo es positivo. Ninguna de las resoluciones que se tomen en el país en el ámbito productivo no sean procesos inconsultos, sino más bien que exista participación. Sin embargo, esperemos que no se queden dentro de una discusión y que no se demore mucho la discusión, porque se deben tomar decisiones de una manera urgente. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario se pondrá en marcha este jueves a las 11 de la mañana. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente de la República se reunió con el alcalde de Quito como parte de su política de diálogo nacional. El primer mandatario habría asegurado las garantías para cubrir la brecha de financiamiento de la construcción del metro de la capital. Atravesó la Plaza Grande como lo hizo en varias ocasiones por invitación a eventos, pero esta vez el alcalde de Quito llegó al Palacio de Carondelet para reunirse cara a cara con el presidente de la República, Lenín Moreno. Quien lo recibió en las gradas de la presidencia fue el secretario particular, Eduardo Mangas. Trataron varios temas de cooperación entre el municipio y el gobierno central y además agradecieron la oportunidad de la reunión. Tratar de comunicar a toda la gente la necesidad de provocar un acercamiento. El encuentro duró más de una hora, tiempo tras el cual Mauricio Rodas explicó los principales temas conversados, haciendo especial hincapié en la construcción del metro de Quito. Confirmó que Lenín Moreno participará este jueves del inicio de trabajos de la tuneladora La Carolina. Sobre la brecha de financiamiento que existe para el proyecto Metro, estos 330 millones de dólares, y el presidente Moreno nos ha ofrecido su apoyo para los respectivos avales soberanos del gobierno central. También hubo ofrecimiento por parte del municipio para impulsar los proyectos de Moreno. El municipio de Quito podría aportar terrenos que son de propiedad de la municipalidad para que en los mismos se puedan construir las viviendas como parte del plan Casa para Todos bajo el esquema del programa Toda una Vida. La invitación tuvo lugar en el marco del diálogo nacional que inició este martes el presidente Moreno en Guayaquil y tras el cual se reunió con el alcalde de esta ciudad, Jaime Nebot. Él manifestó que la buena relación entre los municipios y el Ejecutivo, eso es lo normal. Lo anormal es lo que ha pasado antes. Lenín Moreno anunció que continuarán los acercamientos con alcaldes de distintas ciudades. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Dos analistas críticos del gobierno que fueron invitados al evento de institucionalización del diálogo del presidente Moreno ven con buenos ojos esta postura. Además aplauden la iniciativa que esperan se prolongue durante sus 4 años de mandato. Yo creo que la visión de Moreno sintoniza la necesidad nacional.
Este no es momento de confrontar, es momento de unirse. Es la frase con la que Francisco Huerta, analista político y crítico de la Revolución Ciudadana, aplaude la apertura al diálogo que promulga el presidente Moreno y que la tarde de este martes fue elevada a la categoría de mandato. En esto coincide Walter Spurrier, analista económico y también crítico. Para él, desde la presidencia de Moreno soplan buenos vientos. Es un mensaje muy positivo, casi como diciendo, olvidémonos un poco lo que nos dijimos en la campaña, pero todos debemos remar en el mismo sentido. Y dado el primer paso, aseguran es momento de poner sobre la mesa algunos temas. En materia económica ambos coinciden en que el desafío es grande, pues se debe partir de una radiografía completa a las arcas del Estado para poder identificar los problemas y solucionarlos. Bueno, se dijo que sí, se reconocía la crisis, pero ¿cuál es su magnitud? Lo que es necesario es que el presidente dé las instrucciones, es decir, no, aquí ha habido un problema que tenemos que superar, tenemos que hacer una nueva estrategia y tenemos que concertarla con todos los sectores económicos y sociales. Nuevas estrategias, dicen, se necesitan también en otros ámbitos, como por ejemplo en la ley de comunicación. Por supuesto, tiene que ser revisada y cambiada. Se convirtió en un instrumento perseguidor y sancionador. Ambos sostienen que de las posturas que el gobierno tome en este y otros temas depende la materialización de una apertura al diálogo que por ahora genera esperanza. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias, amigos. El secretario nacional de Educación Superior pidió al Consejo de Educación Superior sancione al rector de la Universidad de Guayaquil, Galo Salcedo, quien aparece bailando en un video en una celebración por el Día del Padre, realizada presumiblemente dentro de la institución. Es el documento con el que la CENESID pide al Pleno del Consejo de Educación Superior se imponga una sanción al rector de la Universidad de Guayaquil, Galo Salcedo, por conductas inadecuadas y reprochables presumiblemente en las instalaciones de la institución. Dicha solicitud hace referencia a este video que circula en redes sociales y aparece colgado en YouTube, donde se ve a Salcedo en una celebración por el Día del Padre, entre bailarinas exóticas, lo que ha despertado el rechazo de sus estudiantes. Lo que la pida este video es la imagen de volver al hecho de decir que en la Universidad de Guayaquil está todo lo peorcito. Ese sentir de quienes siguen las carreras de medicina y jurisprudencia en la Universidad Estatal y que precisamente esta semana presentaron denuncias y quejas por obras de infraestructura que continúan incompletas sin lograr que el rector los atendiera. El señor rector al parecer sigue bailando y celebrando el Día del Padre. Su atención, como la atención que le tenía la bailarina, no ha llegado. Marco Varas, profesor de la Facultad de Ciencias Matemáticas, cita este parque como ejemplo de las malas decisiones que en la estatal se han tomado, pues lleva 3 años sin baterías sanitarias habilitadas y con kioscos abandonados. Es necesario que la Contraloría intervenga. Que son los males que dejó la intervención y que continúan vigentes, puntualiza este docente y acota también el ex candidato a rector Javier Garaycoa. Nos encontramos frente a una gestión que atraviesa una situación muy crítica y como ve usted, muy poco contribuyó a solucionar esto la intervención, más bien agravó. Ambos catedráticos lamentan que el nombre de la Universidad Estatal suene en medios solo por denuncias o quejas y ahora por esta clase de videos que a su imagen afectan. Desde el Departamento de Comunicación se nos ha indicado que el rector se encuentra en la ciudad capital atendiendo precisamente asuntos relacionados a la institución y que se desconoce si en las próximas horas se pronunciará sobre el pedido de sanción. Luisa María Heredia, 24 horas. Más de 47 toneladas de droga han sido incautadas a nivel nacional durante los primeros 6 meses del año. El 90% de la mercancía ha tenido como vías de entrada y salida a los puertos, fronteras y playas. Es el más reciente duro golpe al narcotráfico. 2.5 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisadas por la policía tras una inspección de rutina realizada a un contenedor que desde el puerto marítimo de Guayaquil saldría rumbo a Bélgica, la puerta de entrada al continente europeo para las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico internacional que en Ecuador operarían. Y uno de los puntos más atractivos pues son los puertos porque pueden meter la mayor cantidad de sustancia de clorhidrato. Fueron 192 las cajas de banano contaminadas con 2.407 paquetes del alcaloide, lo que equivale a más de 500.000 dosis de cocaína que al mercado internacional ya no llegarían. Investigaciones policiales determinaron que la droga provenía de un sector conocido como Cabo Pasado en el cantón Sucre, parroquia Canoa de la provincia de Manabí, desde cuyas playas salen también lanchas rápidas que transportan droga hasta Costa Rica, puerto de paso para llevar hasta Norteamérica las sustancias ilícitas. Donde tenemos un número importante de ecuatorianos que se
encuentran detenidos. En el lugar se detuvo a 2 personas encargadas de la custodia y despacho de la mercancía que portaban armas de fuego, equipos de comunicación satelital y radios VHF. Hasta el 20 de junio la Policía Nacional incautó 47.24 toneladas de droga a nivel nacional, 39.35 pertenecientes al tráfico internacional y 7.89 destinadas al consumo interno, lo que significa la salida del mercado de 415 millones de dosis del alcaloide. Además, como resultado de su accionar, la policía destaca el haber desarticulado 8 organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico y 25 al microtráfico. Luisa María Heredia, 24 horas. La organización delictiva que atacó a policías en una patrulla para robarle $20.000 a una comerciante es considerada extremadamente peligrosa. Uno de ellos participó en otro asalto donde murió un guardia privado. 7 delincuentes fueron detenidos en el robo a la comerciante del mercado Montebello, que iba dentro de una patrulla con 2 policías a depositar a una entidad financiera cerca de $20.000. Para la cúpula policial, la banda delictiva es considerada peligrosa. A un inicio apresaron a 5 ampones. Kilómetros más adelante del cruce de balas, capturaron a 2 más, entre ellos a una mujer. La fémina esperaba a sus cómplices en un carro rojo. Ella iba a conducir el vehículo en el que pretendían escapar. 3 de los detenidos tienen antecedentes penales por robos y asociación ilícita. Además de esto, el líder de todos era requerido por la justicia. Por un comprometimiento con una muerte violenta anterior. José Ernesto B., el 7 de diciembre del año pasado, habría participado en el frustrado asalto a otra comerciante en el Centro Comercial California de la Vía Adaule. En este suceso, un guardia de seguridad murió con un balazo en la cabeza. Los zampones nunca robaron porque a la señora se le llevaron la cartera vacía. Mediante la audiencia de formulación de cargos a los integrantes de la estructura criminal les dictaron prisión preventiva por 30 días. Ahora las autoridades están investigando a estos sujetos porque aparentemente habrían participado en el robo de 2 entidades financieras en estos últimos 15 días. Se inició el proceso por robo con agravantes. La pena podrá llegar hasta 9 años, 4 meses para cada uno. Ante lo ocurrido, el general Ramiro Mantilla se pronunció. Indicó que los 2 policías atacados supuestamente actuaron mal porque es prohibido llevar a personas en el interior de las patrullas o en motos. Ellos no cumplieron con el protocolo de seguridad. Entonces eso se va a corregir. Paul Tutibén, 24 horas. Militares y policías saldrán a las calles de Guayaquil para combatir la delincuencia. Según lo programado, los trabajos en conjunto empezarían en 10 días. El anuncio lo hizo este miércoles en Guayaquil el ministro del Interior. Dijo que aunque se registra una disminución en los delitos, los últimos robos a entidades bancarias y ciudadanos ameritan nuevas medidas. Una de ellas, que los militares salgan a las calles. Fuerzas Armadas, vamos a comenzar a hacer operativos en la ciudad, atado también se va a integrar la agencia de tránsito para hacer operativos integrales. La decisión se desprende del gabinete de seguridad realizado semanas atrás en el puerto principal. El funcionario dijo que las Fuerzas Armadas estarán a cargo del control de armas. En las zonas específicas donde nosotros ya tenemos mapeado el delito. Según cifras de la policía, a mayo del 2017 se registraron más de 70 casos de sacapintas, mientras que 80 muertes violentas se produjeron en Guayaquil, Durán y San Borondón durante ese mismo tiempo. Esta no es la primera vez que los militares ayudarán en el control de la delincuencia. En el 2014 el gobierno impulsó una enmienda constitucional para, más de sus funciones inherentes, las Fuerzas Armadas también puedan colaborar en la seguridad interna. En las calles, esta es una decisión bien vista. La delincuencia está bastante avanzada, pero está bien que las Fuerzas Armadas también salgan. Me parece perfecto porque nos falta bastante seguridad aquí. Muy buena opción para así dar mayor seguridad a los ciudadanos. Por su parte, el municipio de Guayaquil analiza una ordenanza para prohibir la circulación de 2 hombres en una moto. Más temprano, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en su enlace radial de los miércoles, destacó la importancia y la necesidad de trabajos en conjunto en contra de la delincuencia. Estamos coordinándolo también con la Policía Nacional, como deben trabajar en conjunto las autoridades. Según se informó, los operativos iniciarán la próxima semana. Joana Ramos, 24 horas.